Bueno, aquí estoy una vez más en mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, en la sección de filosofía, y voy a hacer una intervención de estas más cortas de la parte del canal este de YouTube que he titulado La crítica que me interesa. Y concretamente va a ser una mínima revisión de un artículo que publiqué ya hace bastante tiempo en el número 109, 110 de la revista Lápiz, en este volumen que ya he recomendado en otras ocasiones, que se titula Claves bibliográficas del arte contemporáneo. Bueno, es un texto muy antiguo, bueno, ni siquiera tengo aquí claro en qué año se publicó esto, y en él, bueno, todavía el precio era en pesetas, 2.000 pesetas varía esta revista, y en esta ocasión este número está dedicado, como decimos, a esta revisión de la bibliografía del arte contemporáneo, y a mí me pidieron que hiciera un texto sobre la crítica de arte y lo titulé Asteriscos, consideraciones para resistir a la teoría. Bueno, no lo voy a leer en su totalidad, va de la página 14 a la página 23, tan solo algunas partes, ¿no? Dice así: cuando T.S. Eliot señaló que Arnold había establecido una distinción demasiado tajante entre crítica y creación, estaba preparando el terreno para una fusión que él mismo no estaba dispuesto a admitir. El ensayo moderno y los caminos de la interpretación y toda la cartografía de la estética de la recepción se sitúa, decía aquí, en una mirada micrológica en la cual los géneros se vuelven permeables, las pasiones se entremezclan y aparece lo que llamaba un discurso mestizo ajeno a las jerarquías clásicas. Se podría reconstruir un mapa de este paso de fronteras y para señalar estrictamente su disolución, que se extiende desde los románticos ingleses hasta Jacques Derrida o desde los salones de Charles Baudelaire a la radicalización de la escultura social de Joseph Beuys. La saturación icónica es contestada con unas estéticas del grado cero que demandan y ofrecen al mismo tiempo ejercicios de lectura atenta, eso que puede caracterizar en cierto sentido la tarea de la crítica. Las argumentaciones laberínticas y la estructura excursiva de los textos que recogen la herencia de Walter Benjamin y de Maurice Blanchot, el babelismo de la creación contemporánea, se dejan reducir conceptualmente a una intensificación de la lectura, a un trabajo de la interpretación que ha de entenderse como construcción también de una obra de arte. El crítico tiene que ser consciente, escribía en esta ocasión, del carácter de ficción de su escritura y así se tiene que entregar a una repetición o entender el carácter de seducción que se encuentra dentro de la propia escritura, que es un teatro de las sensaciones gráficas. El momento esencial de escribir, y en bastantes sentidos también el de la composición artística, es el de partir desde la perplejidad hermenéutica. Esto es, se trata de que asumamos la cualidad heterogénea de las obras de arte. Así se produce una tartamudez del texto, una interrupción, en el sentido brechtiano, benjaminiano, de la mirada o del comentario cuando éste se entreteje con los espacios del arte. El crítico siempre llega tarde y con cierta tendencia a incomodar. En definitiva, su práctica puede producir ilegibilidad y desestabilizar los signos en esa tarea de la traducción, que es esa tarea de la traducción, una de las tradiciones de la modernidad, desde Walter Benjamin a Joseph Steiner. La obra de arte filosófica, entendida como un autocuestionamiento de la obra de arte misma, pero también como una desestabilización de los signos que impide cualquier condensación romántica de la temporalidad, acompañando Glass de Derrida y también las consecuencias de la destrucción de la metafísica heideggeriana o la estrategia de los non-sighted Smithson, propone o permite hablar de una suerte, decía aquí, de hermenéutica de la indeterminación, una práctica del desplazamiento que se concreta en una escritura parasitaria, plagada de alusiones que funcionan como elementos subversivos. En esta época estaba muy interesado, yo como tantos otros, por la exégesis alegórica, por aquel impulso alegórico del arte posmoderno que Craig Owens colocó en relación con el arte contemporáneo, que tiene que ver también con el nihilismo,
y con la revisión de las obras de arte a partir de la deconstrucción o de la lectura desconstruccionista que plantea la différence, lo diferencial, como una diferencia en proceso, pero también aquella necesidad de oír lo disonante bajo las armónicas fachadas del intento de restaurar un arte tardorromántico o en algunas ocasiones neoclasicista. La lectura, digo aquí, es un ejercicio al que se entregan los espíritus tristes, pacientes, y en el recorrido de la tarea crítica a veces lo que hacen es agudizar su desencanto. Agamben señala en su libro Idea de la prosa que la nostalgia del estudioso le encadena a la estupidez. En definitiva, el crítico es un payaso de última hora, un intruso. Su única ventaja es que frente al sentido común y los historicismos, la taxidermia y la necrofilia, y lo que plantea frente a esa taxidermia de la historia del arte o del ejercicio estilístico de la revisión del arte, lo que plantea el crítico es una tensión cuestionadora, una forma de resistencia al monolingüismo o al mero éxtasis mediático. Y tal vez la escritura mestiza sea no tanto una higiene verbal, cuanto una introducción en la complejidad laberíntica de las formas artísticas. La determinación de las posibilidades del pensamiento y del arte en tiempo de crisis es el lugar de confluencia de los discursos filosófico-estéticos contemporáneos, sumidos en buena medida en un repliegue que no es meramente estratégico, sino el signo de una decadencia que Nietzsche incorporara en su proceder filológico. La topografía de lo moderno, entendido como dispositivo estético que se opone a lo efímero, elevado eso efímero ritualmente al carácter de moda, se vuelve una especie de arabesco barroco o neobarroco que intenta ofrecer una imagen de nuestro destino oscilante entre el fundamentalismo, la invitación pragmática al diálogo o la estetización real, pero también a veces a la mera charlatanería hipermediática. Es necesario establecer, decía en este texto, una línea de resistencia frente a la complaciente moda melancólica que prefiere la nada a la incertidumbre para reclamar una construcción de valores que son otros modos de entrar en una relación cognoscitiva con lo real, las artes, la poesía y la narrativa. Hay que acompañar a la crisis y esto no supone entregarse al trabajo de las plañideras, sino sostener instrumentos y lenguajes que representen el conflicto, esto es, que incorporen la contradicción, como por ejemplo hace Bruce Nauman en sus trabajos sobre el teorema de la incompletud de Gödel, que muestra la incompletud de la lógica. No hay discurso último, no hay una práctica o fondo científico que nos asista y redima de la ineludible tarea, que es la tarea del combate interpretativo. Tal y como Franco Rella indicara en El silencio y las palabras, el laberinto discursivo moderno puede encontrar su entrada en Experiencia y pobreza, el texto de Walter Benjamin. Esto es, lo que tenemos es un saber de la precariedad en un tiempo de caducidad inevitable. La superación del pensamiento negativo se produce desde un saber constructivo que establece una especie de fusión entre la comicidad de Kafka, la memoria proustiana, el gozne que uniría a Freud y a Rilke, la revisión de la crisis de Viena fin de siglo en su conjunto, con figuras como Krauss, Mahler, Otto Wagner. La exigencia de un comenzar desde el principio tiene, sin embargo, para la contemporaneidad una arqueología que no es meramente la del esplendor del decadentismo ni los meandros del simbolismo finesecular, sino que al contrario se diseminan experiencias como la de los detritus de Beckett, los telones negros de Malevich, los objetos indiferentes duchampianos o los interrogantes que tienen que ver con la necesidad de compañía y el afán de continuar, esto es, la representación de nuestro tiempo como un bolsillo vacío o como una suerte de óptica de precisión. Bueno, voy a dejar aquí este texto sobre el que volveré en otras entradas de esta sección de la crítica que me interesa. Ahora, cuando vuelvo a leer este texto, sin duda veo que está muy marcado, muy caracterizado por las lecturas que estaba haciendo, como es inevitable en aquel momento, especialmente por las lecturas de la era neobarroca de Omar Calabrese, pero también del drama y duelo de Massimo Cacciari y el tipo de revisión que hacía en Hombres Póstumos de la cultura del fin de siglo en Viena, también mi fascinación en aquella época que se mantiene
por la deconstrucción de Jacques Derrida, pero también ese intento de superar las posiciones nihilistas o esa especie de difusión de un nihilismo que nos llevaría a una pasividad o una incapacidad para actuar, lo que me lleva aquí a defender esa idea de proponer valores o construcciones de sentido, que es una cuestión sobre la que luego no he vuelto, o por lo menos que dejé aparcada hace mucho tiempo. Decía que no recordaba cuando se ha publicado este texto, pero ahora me encuentro aquí en el índice que este número, el 109, 110, este número tan impresionante de la revista Lápiz, se publicó en febrero-marzo de 1995 y bueno, nos separa por tanto ya muchos años de esta intervención, casi, pues, es duro decirlo así, pero un cuarto de siglo. Y este texto del siglo pasado, este texto del siglo XX, este texto muy marcado por todavía el espíritu posmoderno y todavía marcado por el oscurantismo citacionista que ha sido tan característico de mi escritura crítica, pues es un texto sobre el que, como digo, me interesaba volver hoy y sobre el que volveré a realizar nuevas lecturas para mostrar los puntos que ahí me interesaban y también las distancias en las que hoy me encuentro situado. Pues únicamente este pequeño divertimento, esta relectura, no con nostalgia, sino tan solo para tratar de ver de dónde surgía el impulso y la pasión crítica que tenía entonces y que espero que no abandone durante muchos años.